Son muchos los misterios que nuestra propia historia esconde, y es que no es alocado decir que el mayor misterio de la humanidad es nuestra propia historia. Hoy vamos a viajar hasta Australia, donde existen unos jeroglíficos egipcios que hacen pensar que, a pesar de lo que se cree, los egipcios viajaron a otras tierras muy alejadas de su territorio. Y es que al norte de Sydney, la ciudad más poblada de Australia, en el Parque Nacional del Valle del Cazador, se localizaron hace más de 100 años unos 250 jeroglíficos egipcios. Las tallas se encuentran en una hendidura de roca, un gran bloque de arenisca, dividido en un acantilado que ha creado un pequeño abismo de dos muros de piedra plana uno frente al otro, que se amplía de 2 a 4 metros y está cubierto por una enorme roca plana como un techo en el extremo estrecho. La fisura es más como una cueva y solo accesible por una pequeña cascada de roca por encima o por debajo. Aunque descubiertos en el año 1900, se mantuvieron ocultos hasta mediados del siglo pasado, no siendo traducidos hasta el año 2012, momento en el que volvieron a ganar popularidad. Muchas controversias se generaron desde entonces en cuanto a su autenticidad, y prácticamente toda la comunidad científica afirmó que se trataba de un hoax, o más bien un engaño o una broma. Algunos decían que podían haber sido realizados por veteranos de la Primera Guerra Mundial después de regresar de su servicio en Egipto, y otros que fueron tallados por un grupo de estudiantes locales. Muchos académicos e investigadores han rechazado la autenticidad de los glifos porque contienen símbolos que no estaban contenidos en la bibliografía egipcia tradicional, aunque sí que existen en las paredes de varios templos de Egipto. Lo cierto es que hasta hace relativamente pocos años, todas las traducciones se hacían utilizando solo uno o dos libros de referencia, el de Alan Gardiner y Wallis Budge, comprendiendo únicamente del egipcio medio en adelante. Fue a partir de 2012 cuando fue publicada una nueva versión enciclopédica de jeroglíficos que contiene muchos símbolos nunca publicados anteriormente y que incluye los símbolos de los glifos de Australia. Otra razón por la que los académicos no han apoyado la teoría de que Carión se trata de un sitio antiguo auténtico es por la naturaleza poco profesional del tallado, ya que los jeroglíficos difieren mucho de la artesanía precisa que vemos expuesta en las paredes de los templos en Egipto. Sin embargo, se pueden encontrar jeroglíficos similares de carácter poco profesional en sitios más alejados de los grandes templos. Según Ray Johnson, quien tradujo textos antiguos para el Museo de Antigüedades del Cairo, pasó algunos años investigando el área y pudo traducir exitosamente todo el conjunto de glifos. Según parece, en estos se relata los acontecimientos acaecidos durante la expedición de Yes-Yes-Ed, un noble egipcio. Según el relato, la expedición naufragó en unas tierras desconocidas, con las consiguientes penalidades sufridas por los supervivientes y el fallecimiento de Yes-Yes-Ed tras ser mordido por una serpiente. También pudieron saber la antigüedad de los jeroglíficos. Estos estaban datados en la cuarta dinastía en el antiguo imperio, mencionando concretamente a Yef-Ra, el hijo de Keops. Esta expedición estaría fechada justo después del reinado de Khufu, conocido en griego como Keops, el reputado constructor de la Gran Pirámide. En algún lugar entre 1779 y 2748 a.C., el señor Yes podría haber sido uno de los hijos del faraón Ra-Yadef, que reinó después de Khufu. El texto jeroglífico fue aparentemente escrito bajo la instrucción de un capitán de buque o similar. En la esquina del glifo en la pared muestra el título de un alto funcionario jefe sacerdote, y el escribano dice hablar en nombre de su Alteza, el príncipe. Según Mohamed Ibrahim, estudioso de estos jeroglíficos, no serían un fraude, ya que los escribas del jeroglífico australiano grabaron con gran precisión variaciones gramaticales y jeroglíficos que no se han documentado en textos jeroglíficos egipcios hasta el año 2012, todo un conjunto de pruebas que verificaría la presencia de una expedición egipcia en Australia hace más de 2500 años. Y tal y como enseñan los investigadores, los antiguos egipcios no se limitaron a navegar por el Nilo, siendo varias las grandes expediciones marítimas realizadas tanto por los egipcios como por los fenicios, los cartagineses y los griegos. Además, en la obra conocida como el Relato
relato del náufrago se recoge una historia similar a la plasmada en las rocas de Australia. Concretamente, se relata cómo un barco con una tripulación de 120 hombres naufragaba debido a un fuerte temporal. Pero, asumamos por un momento que los jeroglíficos son efectivamente falsos, hechos por alguien que quería jugarnos una broma, lo cual es ciertamente una posibilidad. Más allá de que el bromista difícilmente haya tenido muchas ocasiones de reírse de la broma, ni de hacer mucho dinero de ella, quien los hizo también se tomó la enorme molestia de hacer la tumba del capitán, tal y como lo describe el relato, con pesados bloques de piedra. Y es que este tipo de construcción antigua, que como curiosidad es a prueba de terremotos, es conocida como murallas poligonales y se encuentran en todo el mundo, incluyendo Pumapunku en Tiwanaku, Bolivia, Cuzco, Machu Picchu y Ollantaytambo, además de las islas polinesias de Rapa Nui y también en Egipto. Y es que existe una leyenda recogida por el historiador griego Heródoto, en la que se relata que durante el reinado de Necao II, en el 616 a.C., se emprendió una expedición por mandato del propio faraón, y en la que se empleó a los más expertos marineros de aquellos tiempos, los fenicios. Durante un periodo de 2 años, una flota fenicia armada por Necao II realizó un viaje de más de 20.000 kilómetros alrededor del continente africano. También en Queensland, otra zona de Australia, fueron encontrados varios escarabajos sagrados egipcios y la estatua de un babuino, un animal desconocido en estos parajes y al que los egipcios usaban, al igual que al pájaro ibis, para representar al dios de la ciencia, Thoth. Y cerca de la localidad de Kiogle se encontró un amuleto de ámbar con forma de obelisco y extrañas inscripciones. Expertos del Museo de Departamento de Minas dictaminaron que el amuleto era egipcio y que su antigüedad alcanzaba los 5.000 años, y la conocida como piedra turinga, encontrada en Australia Central, que es muy similar al símbolo de Atón en el arte egipcio durante el reinado de Akenatón, en el que los rayos solares eran representados como pequeñas manos que acariciaban a la familia real. Pero no solo existen vestigios de la visita de antiguos egipcios a Australia, también podemos hallar huellas australianas en el propio Egipto. En la necrópolis de Saqqara, en el conjunto funerario del faraón Unas, se han localizado escenas de caza de distintos animales, entre los que increíblemente aparecían canguros, animal obviamente característico de Australia. También en Tel al-Amarna, la capital que mandó construir Akenatón, se han encontrado dibujos de estos animales. Más aún, en 1984, el periódico Cairo Times publicó la noticia del hallazgo de fósiles de canguros cerca del oasis de Siwa. Otro llamativo elemento, encontrado en relieves egipcios y como artefactos mismos, es el boomerang. Este objeto es muy particular, dado que no todos los boomerang utilizados por los aborígenes tenían la propiedad de regresar a su punto de partida, sino que solo algunas tribus eran poseedoras de introducir esta capacidad en su diseño y construcción. El uso que hicieron los egipcios de los boomerang parece que fue el de arma de mano, y ocasionalmente como arma arrojadiza para la caza. A pesar de ello, se han encontrado boomerang perfectos capaces de volver de nuevo al punto de lanzamiento, característica que podría vincularlos directamente con los de los aborígenes australianos. Pero ¿y vosotros qué pensáis? ¿Podría ser esto una prueba de que los egipcios efectivamente sí que estuvieron en otros continentes? Dejadnos saber vuestra opinión en comentarios. Gracias por estar otra semana más con nosotros. Recordad suscribiros y activar la campanita para no perderos nada. Podéis ayudarnos a crecer dándole like y compartiendo este vídeo. Nos vemos la semana que viene. Mucha suerte a todos, queridos amigos.